En el video anterior vimos los tres tipos de datos básicos de Python: los strings, las cantidades numéricas y los datos booleanos. En esta lección veremos otro concepto fundamental de la programación en Python: las variables. En particular veremos cómo crearlas, algunas reglas para tener en cuenta para su denominación y retomaremos los conceptos de métodos y atributos de un objeto de los cuales hablamos al comienzo del curso. Bien, en la lección anterior implícitamente hablamos de algo que eran las variables. Entonces, por ejemplo, cuando escribíamos texto, era el nombre de la variable y le asignábamos un valor que era un string en ese caso. Por ejemplo, este es un ejemplo de texto. Implícitamente lo que estábamos haciendo era crear una variable. ¿Cuál va a ser nuestra variable? El nombre que le dimos acá, texto precisamente. ¿Y cuál va a ser el valor de esa variable? Va a ser este string en este caso particular. ¿Y cómo asignamos este valor a esta variable? Usando el símbolo igual. Y básicamente entonces una variable lo que nos permite es almacenar en memoria, en la memoria del computador, un dato, que en este caso particular es esta frase, y que es un dato tipo string en este caso, pero que puede ser cualquier tipo de dato, también entero, flotante, booleano, etcétera, etcétera, para que más adelante podamos llamar esa variable y usarla dentro de nuestro programa. Entonces, esa es la idea de lo que son las variables. Y entonces tengamos en cuenta que las variables se caracterizan por tres elementos. Vamos a sacar las características de las variables. Entonces, esas características son el valor que tienen, es decir, lo que básicamente está al lado derecho del igual, el tipo de dato, que será dependiendo de lo que ubiquemos acá del lado derecho del igual, pues será un string, un entero, un flotante, etcétera, etcétera. Y tercero, un ID, que básicamente es una posición o una dirección en memoria. Esas son las características de las variables. Entonces, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con este ID? Si para esta variable que ya creamos en memoria, que ya está almacenada en la memoria de nuestro computador, usamos la función de Python id y escribimos entonces dentro del id de los paréntesis esta variable texto, nos va a aparecer un número. Ese número básicamente es la dirección en memoria, en la memoria RAM de nuestro computador, donde se encuentra almacenado este dato. Entonces, cada variable, el alias que nosotros le ponemos, acá en este caso es texto, pero el número a través del cual lo reconoce el computador es precisamente esta secuencia que aparece acá. Si, por ejemplo, definimos otra variable, texto2 igual a ejemplo 2 de texto, y averiguamos el ID, como es una variable diferente, pues va a tener una dirección en memoria diferente también. Y entonces hablemos de un elemento importante dentro de estas variables, que eran los métodos y los atributos. Recordemos al comienzo del curso, cuando hablábamos del televisor y de la programación orientada a objetos, decíamos un televisor es un objeto físico, el cual tiene unas ciertas características. Tiene un color, tiene un tamaño, tiene una resolución, tiene una fecha de fabricación. Esos serían como los atributos de ese objeto, algo con lo que ya viene por defecto. Pero también tenemos unos métodos o unas opciones o unas funciones que puede ejecutar ese televisor. Entonces el televisor se puede encender, se puede apagar, se puede cambiar el canal, se puede subir o bajar el volumen. Esos son unos métodos que tiene ese objeto. Acá las variables en Jupyter Notebook y en Python en general, no solo Jupyter sino en Python realmente, las variables son precisamente diferentes tipos de objetos en Python. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de texto, pues ya sabemos que texto es una variable tipo string o un objeto tipo string. ¿Y qué quiere decir? Que como es un objeto, pensemos en el televisor, tiene unos métodos y unos atributos. Entonces, si escribimos texto, por ejemplo, la variable que ya creamos allá, escribimos el punto, sin espacios en blanco ni nada, el punto, y oprimimos la tecla de tabulación en nuestro teclado, nos va a aparecer un listado con unas palabras en inglés. Esas palabras, dependiendo del objeto que tengamos acá, si es numérico, si es string, si es booleano, pues esas palabras nos van a indicar los métodos y los atributos que tiene ese objeto en particular. Esos son los nombres. Entonces, por ejemplo, acá hay un método, este método se llama upper. Miremos a ver qué pasa cuando usamos ese método.
Fíjense que este método, o sea, esa función, lo que hace es ejecutar ciertas acciones sobre el objeto texto dependiendo de la utilidad que queramos darle. Entonces acá cuando dijimos upper es hacia arriba, básicamente lo que hace es convertir todo el texto. Recordemos que este texto originalmente tenía mayúsculas y minúsculas, y entonces lo que hace es convertir cada carácter de ese string en una letra en mayúscula, ¿sí? Entonces eso es una función que tenemos ahí. Y por ejemplo hay otro texto, otro método que se llama lower. Si no recordamos bien el nombre, podemos escribir las primeras letras y oprimimos la tecla de tabulación y él autocompleta de una vez la función o método si ese método existe. Y entonces siempre que usemos métodos usamos paréntesis abierto y cerrado sin nada por dentro del paréntesis. Y ahí entonces cuando escribimos lower, pues es todo lo opuesto de upper, o sea, esta función o este método de este objeto tipo string, lo que nos permite es convertir todos los caracteres de este texto original a letras minúsculas. Y así tendremos entonces múltiples funciones o métodos que los podemos sacar con punto y oprimiendo la tecla de tabulación. Y si no tenemos claro, esta es otra herramienta útil, si no tenemos claro qué es lo que hace cada uno de estos métodos o los atributos que veremos más adelante, pues simplemente podemos escribirlo. Y una manera muy útil de encontrar ayuda acerca de una función o un método en particular acá en Jupyter Notebook es escribir el nombre del método y luego agregar el signo de interrogación al final. El signo de interrogación para el cierre al final. Si ejecutamos la celda, lo que esto nos va a imprimir en pantalla es la ayuda que por defecto ya trae este método en Python. Entonces nos dice que nos devuelve una versión capitalizada. Capitalizada es que básicamente la primera letra de cada palabra va a estar en mayúscula. Entonces la versión capitalizada de ese string. Bien, y con esto pues simplemente acá dando clic en esta X, pues cerramos la ayuda que aparece acá directamente. Entonces es una manera muy útil de encontrar cómo utilizar un método en particular. Por ejemplo, podemos buscar otro método que se llama starts with. Entonces, si en alguna aplicación que estemos desarrollando, algún programa que estemos implementando, yo quiero saber si ese texto, que recordemos este es un ejemplo de texto, si ese texto comienza con una letra en particular, por ejemplo, si comienza con la letra F. Entonces, si uso este método y especifico que quiero saber si comienza con la letra F, como es una letra entre comillas simples o dobles, la ubico. Y entonces esta función o este método me arroja un valor booleano. En este caso el valor booleano es falso. ¿Por qué? Porque el texto que yo estoy analizando no comienza con la letra F, comienza en este caso con la letra E. Si yo le digo texto.starts with y la letra E, me arroja un valor booleano verdadero. Entonces hay muchas funciones o muchos métodos que contiene la variable tipo string que pueden ser útiles en algún tipo de aplicación, como veremos más adelante. Entonces estos eran los métodos. Ahora hablemos entonces de los atributos, como son las características del televisor, el tamaño, la fecha de fabricación, la resolución, etcétera, etcétera. Entonces, para ver este tema de los atributos, miremos por ejemplo una variable compleja, 5 más 2j. Recordemos que esto es, como lo vimos en el video anterior, esto es una variable de tipo compleja, un objeto complejo. Y entonces, si escribimos c.tab y mostramos todos los posibles métodos y atributos que contiene este objeto, en realidad en este caso tiene únicamente 3. El conjugado, la parte imaginaria y la parte real. Comencemos con la parte real. Esto es un atributo. Es decir, es algo que ya tiene el objeto por defecto. ¿Cuál sería la parte real de este objeto, de esta cantidad numérica compleja? Pues es 5. Entonces, si usamos el atributo real, efectivamente nos indica que la parte real es 5. Fíjense que el atributo no requiere que coloquemos paréntesis de apertura y cierre, porque es un atributo, no es un método o función que sí requiere el uso de paréntesis. Si usamos, por ejemplo, entonces la parte imaginaria,
Fíjense que también podemos navegar por este listado que nos aparece en pantalla. Simplemente con las flechas nos podemos mover a través de ese listado. Entonces calculamos la parte imaginaria. Como es un atributo, no tenemos que usar paréntesis. La parte imaginaria es 2. Efectivamente, la parte imaginaria es 2. Si buscamos la conjugada, acá nos está diciendo algo. Y es que yo estoy intentando usar esto como un atributo sin usar paréntesis, pero él me está diciendo no, la conjugada no es un atributo, es una función. Entonces para ejecutarla tenemos que usar los paréntesis, ¿sí? Entonces dejémoslo así, usemos los paréntesis acá abajo. Y la conjugada entonces es una función o un método de este tipo de dato que lo que básicamente hace es, recordemos un poco de matemáticas básicas, la conjugada de un número complejo es simplemente tomar la parte imaginaria e invertir su signo. Entonces si acá era positivo, pues en la conjugada queda con un valor negativo. Entonces acá tenemos atributo parte real, acá tenemos el atributo parte imaginaria y acá tenemos el método conjugada de ese número complejo. Y ahora es importante que tengamos en cuenta, para cerrar ya esta lección, algunas reglas básicas cuando estemos creando variables o manipulando variables acá en Python. Entonces la primera regla es que los nombres de las variables pueden contener dígitos, pueden contener letras, pueden contener guiones de piso, pero no pueden contener, por ejemplo, espacios en blanco, no pueden contener letras con tildes o del idioma español con ñes, por ejemplo. Entonces no es recomendable, y es importante que no comiencen con números. Entonces pueden contener dígitos o números, pero no comienzan con números. Entonces resumamos eso como pueden contener letras, números y guiones de piso, por ejemplo, pero no pueden comenzar con números. Entonces un ejemplo acá sería una variable. Yo podría crear la variable texto 1 y eso es correcto, esto es válido. Pero por ejemplo 1 texto o por ejemplo texto espacio 1 no son válidas. Entonces esta es la primera regla para la denominación de las variables. Segundo, hay que tener en cuenta, esto no es código sino esto es texto. Entonces segundo, hay que tener en cuenta que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces si yo creo una variable, por ejemplo, entero, todo en minúscula, es diferente de, por ejemplo, escribir una variable entero, todo en mayúscula, o otra variable entero con la primera E en mayúscula. Serían tres variables diferentes. Entonces es súper importante que al momento de nombrar las variables tengamos en cuenta si estamos usando mayúsculas o minúsculas, porque Python sí lo va a tener en cuenta, va a diferenciar las unas de las otras. Entonces, importante esto. El tercer punto es bien importante, y es que no podemos nombrar las variables usando nombres de funciones o unas palabras reservadas de Python. Entonces, algunas palabras reservadas ya las hemos visto. Por ejemplo, hemos visto ID en el video anterior, vimos type, hay otro tipo de variable que veremos más adelante que se llama list, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, para evitar confusiones al implementar nuestro programa, no usar esos nombres de variables reservadas de Python o nombres de funciones que ya venga usando Python. Entonces, por ejemplo, no podemos llamar una variable print igual a 5. Observen que acá yo les voy a dejar el listado completo de funciones, que es un listado súper extenso, o el listado completo de palabras clave, que lo tenemos acá, pero realmente no es necesario ni siquiera memorizarlo. La ventaja que nos ofrecen los editores como Jupyter Notebook es que si yo intento hacer esto, es decir, asignar a una variable el nombre de una función o palabra reservada de Python, fíjense que la variable me va a aparecer resaltada con un color diferente. Por ejemplo, si yo quiero crear una variable llamada print igual a 5,
de inmediato esta variable print que coincide con el nombre de una función en Python, inmediatamente me aparece en color verde, mientras que si yo digo variable igual a 5, aparece con color negro. Entonces el hecho de que aparezca resaltada con un color diferente ya me indica que esa palabra está protegida porque ya está siendo usada por Python. Si utilizo, por ejemplo, id igual a 5, lo mismo. Entonces eso me indica que no puedo usar esa variable. Entonces es evitar esas confusiones al momento de crear nuestras variables. Y una cuarta recomendación es que los nombres de las variables deben ser descriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si en algún programa yo estoy usando una variable que implica introducir el nombre de un estudiante, entonces ahí sería mejor usar o definir, por ejemplo, el nombre de la variable nombre estudiante en lugar de, por ejemplo, n-s. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si leemos el nombre de esta variable, pues ya claramente entendemos al momento de revisar el código que esa variable está almacenando un dato que corresponde al nombre de un estudiante. Mientras que si leemos esta que se llama n-s, pues el nombre no nos dice mucho y puede generar confusiones o puede dificultar el proceso de depurar ese código que estamos implementando. Entonces, esa siempre es la sugerencia, pero a la vez la idea es que los nombres sean tanto descriptivos, pero lo más cortos posible. Entonces, evitar, digamos, nombres muy extensos, ya digamos que está como en el límite, evitar nombres de variables demasiado extensos, pero a la vez buscar que sean lo suficientemente descriptivos. Bien, acabamos de ver que al momento de manipular datos en Python, estos son almacenados en memoria usando precisamente las variables. Y una variable es esencialmente un objeto que contiene unos métodos y unos atributos. Además de esto, vimos algunas reglas básicas para la denominación de estas variables. Así que ya estamos listos para nuestra segunda práctica, en donde veremos cómo leer datos desde el teclado y cómo manejar los errores que inevitablemente van a aparecer cuando estemos implementando nuestros programas.